Bueno, lo bueno que no habíamos empezado con el libro. Vamos a comenzar la grabación. Y ahora sí. No sé, jóvenes, si tienen algo más que quieran consultar. O pasamos ya directamente al PDF del libro. Un libro. Vámonos al libro. Ok. ¿Me confirman lo que ven en sus pantallas, chicos? El PDF. El libro. El PDF. Este es el libro de texto, jóvenes, que nosotros vamos a usar. También tenemos, al igual que las secciones anteriores, problemas del capítulo 20, del libro de Resnick. Voy a ir dejando problemas, jóvenes, aparte de los que están en la guía. No sé si alguien ya descargó la guía, jóvenes, la primer guía. No sé si es esa que está ahí en pantalla, jóvenes, en este momento. Sí, es eso. Esta es. Aquí hay muy buenos ejercicios, jóvenes, de comprensión para eso. Quiero que los vean trabajando. Creo que tengo algunos ejercicios resueltos. No sé si quieren que se los pase también para que lo estudien. Joven. Bien, estaría perfecto. No sé si les ha servido a algunos. Creo que sí. Aparte que vamos a resolver varios que están por ahí. Muy buenos. Para antes de meternos a estos jóvenes, veamos algunos conceptos importantes. Y veamos lo que es primero la carga eléctrica y el campo eléctrico. Me imagino que los que ya vieron los videos ya se dieron cuenta de algunas cositas interesantes. Para empezar, jóvenes, cuando hablamos de estos tipos cuando iniciamos a hablar de cargas eléctricas que están en reposo, estas fuerzas o este tipo de fuerzas se conoce como fuerzas electrostáticas entre ellas, ¿no? Es la fuerza electrostática entre ellas. Hay dos conceptos muy importantes a tomar en cuenta bastante en la parte de electricidad: las cargas electrostáticas y las cargas electrodinámicas. Hay interacción electrostática que aparentemente cargas no se estarían, por así decirlo, moviendo, sin embargo están interactuando. Y también existen cargas que obtienen cierto movimiento y que adquieren un dinamismo, por usar la palabra, en lo cual, jóvenes, es necesario también tomar en cuenta ese tipo de sistemas. La relación más sencilla, jóvenes, por la que se rigen las fuerzas electrostáticas es la famosa ley de Coulomb. Miren, que seguramente algunos ya vieron por ahí en el libro de texto. Y la forma, jóvenes, en cómo se propaga este tipo de forma de la electricidad es importante también para ver los movimientos a través de funciones sinusoidales que hemos visto nosotros, de propagación de lo que es electromagnetismo, por ejemplo, a través de ondas del sistema. Aquí empiezan muchos conceptos importantes, jóvenes, donde también aparece lo que es la dualidad de onda-partícula, que es un concepto muy conocido a nivel, bueno, en la actualidad, de hecho. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, ingeniero. Sí. ¿Qué observan en este momento en su pantalla? Carga eléctrica. Sí. ¿Perdón? El libro. Lo de ¿Pero carga qué? eléctrica. ¿Exactamente qué? La sección de carga eléctrica. La sección de carga 21.1. eléctrica. ¿Perdón? No, la sección de ingeniero, 21.1 le decía. Correcto, carga eléctrica. Miren, carga eléctrica. Aquí hay una breve historia de la época que se remonta a los 10 antes de Cristo, en los griegos, de donde la idea de carga eléctrica se deriva del griego electrón, ¿miren? Del vocablo griego electrón, que el significado de él se refiere al ámbar. Por ahí también nos hacen referencia al ámbar, ¿verdad? Todos sabemos qué es el ámbar, ¿verdad? ¿Ya se dieron cuenta que es el ámbar, jóvenes? ¿Qué es el ámbar? Jóvenes, ¿qué es el ámbar? Buscaron esa parte, jóvenes, ¿qué era el ámbar?
Franklin. Anthony. ¿Me escuchan, chicos? Sí, ingeniero. Sí se escucha. Joseph, buscaron jóvenes, ¿qué es el ámbar? Me ¿O sale que es entienden? una resina. ¿Cómo dice? Me sale que es una resina fósil, no sé. Es una especie de resina que sale de los árboles, que se fosiliza o se pone, o puede ser sólida. ¿Qué sucedía? Que alguien frotaba con esa ámbar como que fuese especie de jabón, algunas cosas, como el caso de cuero, etcétera. Y lo interesante es que otros elementos, jóvenes, otros elementos, otros materiales, tenían cierta reacción sobre él, ¿verdad? Como que se quedaban o empezaban a adherirse a él o alejarse de él de alguna forma, ¿no? Algo muy común que nos puede pasar a nosotros jóvenes cuando tenemos nuestro pelo seco, en caso de las mujeres también, y lo frotamos con un peine, por ejemplo, ¿no? O el caso de un globo, cuando lo frotamos con el cabello seco y lo queremos unir a una pizarra de formica que vemos que en algún momento queda unido y después de cierto tiempo como que el globo cae. Eso se debe, jóvenes, a la atracción que hay entre esos elementos debido a algo que en ese momento, pues de alguna manera sí era desconocido, por así decirlo. En el caso de frotar, dice, varillas de plástico y un trozo de piel, ya sea piel verdadera o sintética. El caso también de frotar vidrio, también con lana, entre otras cosas, empezaban a ver esos fenómenos de atracción y repulsión de los sistemas. Y aparece todo eso, jóvenes, para demostrar lo que es la electrostática. La electrostática básicamente es cuando un cuerpo en algún instante se ha cargado por alguna razón y pues experimenta una especie de reacción que nosotros físicamente no vemos. Bueno, sí la notamos. Notamos de repente que hay esa especie de atracción o repulsión entre ciertos elementos. Y se daba la situación, pero nadie podía describirlo. Sabía que se hacía, que podían encontrar, se daba el fenómeno, pero no tenían idea de lo que estaba ocurriendo. Ok, jóvenes, ¿se acuerdan ustedes? ¿Vieron ustedes esa película Jurassic Park? ¿La han visto, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí. Ahora hay como 15 de esas, no sé cuántas hay ahora, ¿verdad? Creo que hay como 4. No sé, hay varias. Creo que bien hay como 5, creo. La primera, jóvenes, ¿se acuerda? El señor, el que andaba, el que inauguró el parque, andaba un bastoncito. ¿Se vieron que el bastoncito encima andaba una especie de qué, jóvenes? Ámbar. ¿Cómo dice? Ámbar. ¿Jóvenes? Sí, andaba un ámbar. Que estaba fosilizado, que dentro había qué, jóvenes, ¿se acuerdan? Como un zancudo, ¿verdad? Un mosquito, ¿verdad? Que supuestamente contenía el ADN de los dinosaurios. Ahí viene esa historia ahí medio. Solo quería hacerles referencia al ámbar por si alguien no alguien no tenía esa idea. Pues tiempo después, jóvenes, algún famoso científico muy reconocido, también político, Benjamin Franklin, fue el que le dio nombre a ciertas características que tenían las cargas. En el caso del plástico cuando se frotaba con piel y el vidrio cuando se frotaba con seda. ¿Qué sucedía? Que él observaba ciertos fenómenos cuando hacía uno con respecto al otro, que se atraían entre ellos o que había una especie de repulsión entre ellos. Entonces él sugirió darle un nombre, así por decir, darle un nombre a ese tipo de cargas. Y le dio carga negativa y carga positiva. Miren, en el caso del plástico frotado con piel, a eso le llamó carga negativa. Y en el caso del vidrio frotado con seda, le llamó carga positiva. Y eso se quedó hasta hoy en la actualidad, jóvenes. Pero nosotros no hemos profundizado más en eso.
Ya no nos metemos con una carga negativa, pensamos en un exceso de electrones, por ejemplo. Y en una carga positiva pensamos en una deficiencia de electrones. Incluso nosotros sabemos que una carga negativa le pertenece, en teoría, a un electrón. ¿Y una carga positiva a quién le pertenece, jóvenes? Protón. A un protón. Y por ahí aparece otra partícula que se conoce como neutrón, cuya carga es neutra. Y ya nos metimos más allá, jóvenes, del entendimiento básico que se conocía sobre esas cosas, las cargas. Y estos conceptos son importantes. Miren, dos cargas positivas se repelen entre sí, al igual que dos cargas negativas lo hacen, y una carga positiva y una negativa se atraen. Entonces ahí es donde aparecen todas esas ideas de atracción y repulsión. Aquí hay un dibujo, jóvenes, que me gustaría que lo vieran. Aquí tenemos, por ejemplo, dos varillas, miren, de plástico, que en este momento no están cargadas. ¿Qué sucede? Que si yo acerco dos varillas de plástico, jóvenes, que no han sido excitadas, por así decirlo, una a la otra, no sucede nada. No se observa absolutamente nada. No hay repulsión ni atracción, no hay nada entre ellas. Pero si frotamos esas varillas, jóvenes, con piel, miren qué interesante. Las varillas quedan de alguna manera cargadas de manera negativa. Pero la piel, jóvenes, también se cargó. ¿Y de qué manera se cargó la piel? ¿Jóvenes? Negativa. ¿De manera? Negativa. No. La piel Positiva. no. Positiva, miren. ¿Por qué? Porque en ese momento de frotación, los elementos, internamente lo que hay, jóvenes, es como un reacomodo de las partículas. Físicamente usted sigue observando el plástico igual y la piel sigue siendo la misma. Físicamente usted lo ve igual, pero observa que están habiendo reacciones que usted no se explica de algún momento. Cuando acerca, jóvenes, cuando acercamos esos dos tubos de plástico que han sido frotados, ambos están cargados con la misma carga, valga la redundancia. Por lo tanto, va a haber una jóvenes, una atracción o una repulsión entre esos dos tubos de vidrio, de plástico. Repulsión. A ver, una repulsión. Similar ocurre, jóvenes, cuando frotamos el vidrio con seda, miren. El vidrio nada más que se carga positivamente. Quiere decir que si yo acerco, jóvenes, un tubo de plástico que ya fue frotado contra un tubo de vidrio que fue frotado, ¿qué va a ocurrir entre ellos? Se atraen. Se atraen, miren, aquí está. Y lo mismo ocurriría a la inversa si yo acerco, miren, la seda al tubo de plástico o la lana al tubo de vidrio. Ok, internamente, pero en algún momento pero las partículas buscan acomodarse, chicos. No es que se quedan así. Después de cierto tiempo ese efecto desaparece. ¿Se han fijado ustedes que es muy común que en algún momento, bueno, aquí aparece también el ejemplo de una impresora láser que funciona de esa manera? Ven que las impresoras funcionan de esa manera, jóvenes. No es así nomás que se adhiere la tinta a las páginas. Lo hacen a través, jóvenes, de un esquema, sobre todo en las computadoras, en las impresoras láser, a través de cargas negativas y positivas que tiene el sistema. Miren, papel se alimenta hacia la izquierda, miren, el papel es frotado, queda negativamente y algunas partículas de tinta quedan positivas, que son las que me interesan y son las que se adhieren al papel. Por eso es que nosotros no observamos que el papel quede todo lleno de tinta. Miren qué interesante el proceso, joven. Y todo eso tiene que ver con el tóner y todo los sistemas que aparecen en ella. Les decía, chicos, que, por ejemplo, ustedes han observado que de repente andan en cierto lugar como los moles y de repente se acercan a una persona o andan con alguien y como que siente que alguien al acercarse en algún lado, no sé si han sentido la sensación como que una corriente eléctrica les ha golpeado. Sí, ingeniero. Y que uno rápidamente aleja a la persona, se aleja y dice, ve, tiene mucha estática. Generalmente, ¿qué hacen ustedes si ustedes están llenos de estática, decimos nosotros, es el término usado, muy común, ¿qué hacen para liberarse de ese exceso
de carga. ¿Cómo se liberan de ese exceso de carga, joven? Tocando superficies metálicas. Tocando metales, correcto. Si ustedes tocan ahí a veces los barandales del mall donde andan, ustedes pueden descargar. O con otra persona, obviamente, pero eso sufre un sistema de cargas del punto. Entonces lo que hay es corriente de electrones que están fluyendo de alguna manera. Los aires acondicionados son los que provocan bastante eso por el sistema en que está provocado por la cantidad de... ¿Qué pasa, ingeniero? ¿Perdón? Cuando alguien toca metal y siente como que pegó con electricidad. Sí, exacto. No siente como que se descarga, sino que más bien siente que le da choques al abrir una puerta o algo. Claro. Pero esa es la idea, claro. Hay un golpe. Recuerden que al final los metales son conductores eléctricos. Entonces usted permite también el flujo de eso. Bueno, generalmente lo mejor sería hacer esa descarga ¿dónde, joven? A tierra, ¿no? Mandar a tierra para no sufrir el impacto tan feo. ¿Ok? Pero hay que ser muy cuidadoso. Todo eso, jóvenes, ustedes lo han experimentado. No es algo ahora fuera de lo común. Hace varios siglos sí, era algo complejo. Y entramos a ahondar aún más, jóvenes. Y entramos a ahondar en lo que es la estructura de la materia, miren. Y nos damos cuenta que todo está compuesto por átomos. Y que esos átomos a su vez están compuestos por otras partículas más pequeñas conocidas como electrones, protones y neutrones. Miren. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí. Esto es importante hasta para el control de lectura, jóvenes. Donde nos hemos dado cuenta que el electrón, jóvenes, es una partícula fundamental. Durante muchos años se creyó que las tres partículas estas que formaban un átomo, donde los electrones orbitaban alrededor de un núcleo, miren, y el núcleo estaba conformado por protones y neutrones, que esa idea se mantiene, y hay un equilibrio, jóvenes, entre la carga del protón y la carga del neutrón. ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso? Manteniendo ese equilibrio, jóvenes, un elemento pues es eléctricamente neutro. Pero en algún momento los elementos quieren ser más estables unos que otros. Entonces algunos empiezan a ceder electrones o a ganar electrones en varios procesos, de acuerdo también a lo que andemos buscando o lo que el mismo elemento ande buscando. Pero mientras no se rompe ese equilibrio, va a haber la misma cantidad de protones con la misma cantidad de electrones, haciendo neutro un elemento eléctricamente hablando. Ahora, se descubrió hace algunos años, varios años, que el protón y el neutrón no son cargas fundamentales, no son partículas, perdón, fundamentales, sino que internamente están compuestos por otras partículas llamadas como, jóvenes. ¿Jóvenes? Quarks. Y cada protón y cada neutrón está formado por una tríada de quarks. Y esos quarks, jóvenes, tienen carga. Las cargas están entre más o menos 1/3 y más o menos 2/3. ¿Ok? Y ahí es donde empieza el equilibrio o desequilibrio de los sistemas. Hay un video muy bonito que habla bastante de estas cosas de lo que es el átomo. Creo que traducido se llama Mi amigo el átomo. El átomo creo que es de 1960, por ahí creo. Y fue hecho por Walt Disney. Si alguien quisiera verlo, me gustaría. Si alguien quisiera verlo, puedo verlo. Lo busca así, jóvenes, como Mi amigo el átomo, Walt Disney. Es una producción muy buena. Fue hecha en esos momentos. Creo que Disney en ese momento también le gustaba bastante la idea de la ciencia. Y tenía bastantes programas educativos. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Qué es eso de 1/3 del quarks? Es la carga. Eso es la carga. Bueno, de hecho esa relación, joven, está también a través de la constante de Planck.
pero realmente más o menos 1/3 y más o menos 2/3 es la carga que puede tener uno de esos quarks. Miren, las cargas de cada uno de esos quarks pueden ser de 1/3 o de 2/3, ya sea positiva o negativa. Obviamente, en un neutrón, jóvenes, esas cargas entre ellos debería ser neutralizada. O sea que si hay 1/3, jóvenes, positivo y 1/3 positivo, ¿cómo se neutralizan, jóvenes? ¿Cuánto debería valer el otro quark para que sea un neutrón? Si tengo ya dos quarks de 1/3. También está el up y el down, eso significa arriba abajo. 2/3. ¿Perdón? 2/3. Menos 2/3. 2/3, correcto. Y eso neutraliza la carga de ese neutrón. Ahora, el neutrón es importantísimo también para los procesos de lo que son fisión nuclear, por ejemplo. Cuando hablamos de energía nuclear, el neutrón es un elemento importantísimo para que se forme ese tipo de cosas, pero es muy peligroso, jóvenes. Pero les digo, me gustaría que vieran ese video de mi amigo el átomo, de Walt Disney. Por ahí tal vez lo pueda compartir el enlace en el grupo, por si alguien quiere verlo, para que se tome un momento. Es muy bonito, jóvenes, muy interesante. Ya se imaginan de la época de la idea de Disney, ¿verdad? Y muy ilustrativo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Surgen varias preguntas interesantes. Ustedes se ponen a ver. Bueno, uno queda pensando, el núcleo está compuesto por protones y por neutrones. Los electrones andan fuera del núcleo orbitando. Pero uno se queda consultando, jóvenes, lo siguiente. ¿Qué pasa en el núcleo si lo que tengo son protones y el neutrón es neutro? ¿Qué esperaría yo entre los protones, jóvenes? Que se repelan. Que se repelan, que salieran disparados uno del otro, pero no ocurre así. Por alguna razón esos protones se mantienen unidos de alguna manera como una especie de atracción entre ellos. Pero no es así nomás. Ahí es donde aparecen varias fuerzas fundamentales, entre ellas la fuerza nuclear fuerte. Miren, que es tan fuerte que puede retener los protones dentro del núcleo, como una especie de atracción entre ellos. Ok, realmente ellos quieren repelerse, pero gracias a eso lo intentan. Se quieren atraer. Ojo, ojo. Esa fuerza nuclear es fuerte para mantener esos protones unidos. Sin embargo, es de corto alcance. No es capaz de salir del núcleo tan fácilmente. ¿Ok? Todo esto, jóvenes, es importante. Bueno, es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. La fuerza nuclear fuerte, la débil, la electromagnética y la otra es la fuerza gravitacional. Que esa se separa un poco, ¿verdad? No está ahí. Así, jóvenes, también las partículas, cada una de ellas también tiene su propia masa, mire, tanto la masa electrón, protón y neutrón. Estas, jóvenes, son cosas que ustedes deben tener siempre a mano. ¿Ok? Lo que es la carga tanto del protón como del neutrón, perdón, del protón como del electrón, que es la misma, pero en magnitudes diferentes, en magnitud son iguales, perdón, en magnitud son iguales, pero tienen signo distinto, y la masa del protón, electrón y el neutrón. La mayor cantidad de masa de un átomo está concentrada en su núcleo. Por eso se dice que el núcleo es donde mayor cantidad de masa se concentra. Ok, y ahí pueden ir viendo lo que sucede. También aparece la idea de un ion y un ion positivo y un ion negativo. Un ion positivo, jóvenes, es cuando se ha perdido electrones y un ion negativo es cuando un elemento ha ganado electrones. Generalmente ustedes conocen a un ion positivo como catión y a un ion negativo como anión. ¿Se acuerdan, jóvenes? Química. Entre otras cosas. Ahí, jóvenes, quiero que ustedes también sigan viendo los videos. También le tienen que dar una leidita a todo esto. Las cargas son cantidades algebraicas, jóvenes, no son cantidades vectoriales. Por eso la suma algebraica de todas las cargas eléctricas también se conserva en un sistema cerrado y es 0. La suma de todas ellas.
La magnitud del electrón y el protón es la unidad natural de carga. Por ahí aparece más adelante. De ahí vienen los conductores aislantes y cargas inducidas. Hablamos de materiales jóvenes que conducen electricidad y que se valen de electrones libres, entre comillas. Es aquí nuevamente donde los metales, al igual que conductores térmicos que vimos en la sección pasada, se hacen presentes. Miren, los mejores conductores eléctricos, ¿cuáles son, jóvenes? Los chicos. Metales. Los metales. Siendo el cobre uno de los mejores o quizás el mejor conductor eléctrico. También tenemos materiales aislantes. Su nombre indica que ellos no permiten el paso tan fácil de los electrones, ya que las bandas de conducción son más grandes. Aquí también entra un término que se llama bandas de conducción, jóvenes. Muy importante en los materiales. Y también hablamos de cargas inducidas. Pero las cargas inducidas, jóvenes, es cuando uno provoca. Miren, aquí hay un ejemplo muy claro de eso. Miren, por ejemplo, aquí tengo una esfera metálica, en este momento neutra. Se viene y se le acerca una varilla con carga negativa. Obviamente, internamente los electrones se van a mover. Como es un metal, hay electrones libres, entre comillas, en su estructura. Los electrones entonces se ven repelidos, se repelen y se alejan de la varilla. Entonces aquí uno aprovecha, jóvenes, a través de mecanismos de otro alambre y saca esos electrones y los puede mandar a tierra o los manda a otro lado, haciendo ahora, jóvenes, por inducción, he inducido una carga dentro de la esfera, una carga que ahora es positiva, miren. Entonces yo tengo entonces ahora una esfera que antes era neutra, con un exceso de ¿qué? Hemos dicho, con una deficiencia de ¿qué? Electrones. De electrones. Si quedó positiva, quiere decir que ahora hay menos cantidad de electrones y de protones. No hay un equilibrio entre ellos. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Jóvenes? Aquí está el ejemplo del peine, miren, cómo se carga también cuando se frota y en el caso de usando papel, ¿verdad? Todo esto fue muy interesante en algún momento del sistema. Estamos haciendo un repaso rápido. Tenemos fuerzas eléctricas en objetos sin carga también, jóvenes. También el sistema de polarización que quiero que revisen. Aquí hay un ejemplo muy interesante, miren, de lo que ocurre cuando se pinta un vehículo. De igual manera, no es así nomás que la pintura se adhiere al sistema. También tiene el proceso de lo que es corriente eléctrica. Y caemos, jóvenes, a la famosa ley de Coulomb. ¿Ok? Que fue dada por Auguste Coulomb ya hace algunos años, bueno, algunos siglos de hecho, y él estableció, jóvenes, que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales, ojo, la ley de Coulomb, jóvenes, trabaja solamente para dos cargas puntuales, no para un conjunto de cargas. Yo puedo interactuar en conjunto de cargas, pero a través siempre de dos cargas en particular. Puedo tomar como una carga base y a partir de esa empezar a relacionar con las demás cargas, eso sí. La fuerza, jóvenes, sigue siendo un vector. Por lo tanto, la voy a seguir tratando como una cantidad vectorial. Eso no ha cambiado. ¿Ok? Entonces decimos que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Y aquí aparece la ecuación que dice que la fuerza es igual a K por el valor absoluto del producto de las cargas involucradas entre R al cuadrado. Donde R, ¿qué es, jóvenes? ¿Qué es R, jóvenes? La distancia de separación de las cargas. No se le olvide, distancia entre las cargas. Q1 y Q2 son el valor de las cargas. Y K, como es una proporcionalidad, la que había, necesitamos encontrar entonces una constante de proporcionalidad y aparece la constante K. Esa constante K, jóvenes, ya está dada. ¿Ok? Y hay varias formas de escribirla y hay formas elegantes, muy bonitas de escribir la constante K de proporcionalidad. No, esta no es la misma, esta no tiene que ver con la constante resorte ni con el número de onda, no. Esta ya es otra nueva forma de utilizar acá. ¿Ok? De ahí, jóvenes, aparecen diferentes cosas que quiero que espero estén tomando en cuenta, sobre todo en los videos, que ocurre entre partículas. Miren, dos cargas dos cargas con el mismo signo, jóvenes. ¿Qué ocurre entre ellas? Se repelen.
se repelen. Y dos cargas de signos iguales se atraen. De ahí viene la idea de la tercera ley de Newton. Ojo, pero aquí hay algo interesante que todavía no hemos notado hasta este punto. ¿Por qué una carga puede haber un vacío entre dos cargas y siempre una carga va a sentir la presencia de otra, siempre y cuando esas cargas estén, valga la redundancia, cargadas positiva o negativamente? Pero si no hay nada entre ellas, ¿cómo entonces se pueden dar cuenta una de la otra? Ahí es donde aparece el término campo eléctrico. ¿Ok? Campo eléctrico. Aquí está la balanza de torsión que pareciera que utilizó Coulomb, miren, para ver todo ese tipo de las cargas. Eso fue interesante, esa balanza de torsión. Aquí está, jóvenes, el valor de algunas de las constantes, de esas constantes que vimos nosotros. K es aproximadamente 8.987 y varias cifras más por 10 a la 9 newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Se utiliza bastante 8.988 y en muchas ocasiones, jóvenes, hasta podemos utilizar 9 por 10 a la 9. ¿Ok? Que introduce un error bien pequeño por ahí. Y aquí está la ley de Coulomb. Miren, es lo que les decía. Podemos usar 1 por 10 a la 9 y otra forma, jóvenes, de escribir la constante K es de esta forma. Miren. K es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 es la permitividad en el vacío del sistema. Ok, que también tiene su valor. Que por ahí está, no recuerdo cuánto es. Bueno, por ahí está más adelante. Ahí está Entonces acá lo puedo utilizar, jóvenes, como 9 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, o como 8.988. Generalmente vamos a trabajar con 9. Y en algunos momentos, jóvenes, podemos colocarla como 1,4 pi epsilon sub 0 para hacer ciertos ajustes de elegancia del sistema. ¿Alguna pregunta? Aquí está, epsilon sub 0. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Vamos bien? Jóvenes, se fueron. Sí, ingeniero. Que sí, se fueron. Ok. Aquí aparece, jóvenes, algo también que tenemos, todas estas constantes, jóvenes, tenemos que tenerlas siempre ya guardaditas en una tabla. Y aprendernos de memoria algunas para no estarnos ya hablando tanto, como lo que es la carga del electrón y del protón. Miren, esta es la unidad fundamental de carga, tanto del protón como del electrón. Y es de 1. Bueno, se utiliza bastante el 1.602 por 10 a la menos 19 Coulomb. Miren, lo vamos a usar bastante de esta forma. Redondeada a 4 cifras significativas. ¿Ok? Como decía, el negativo es para el electrón y el positivo para el protón, neutrón y protón. Bastante, jóvenes, estas relaciones de carga son bien pequeñas y en muchas ocasiones el prefijo micro, que es 10 a la menos 6, y el prefijo nano, que es 10 a la menos 9, se va a usar bastante. ¿Ok? Quiero que por favor, chicos, le echen un vistazo a los ejemplos. Por favor, a los ejemplos 21.1, 21.2, etcétera. También está la superposición de fuerzas. Ese principio de superposición de fuerzas sigue siendo importante porque, como les decía, la ley de Coulomb trabaja simplemente para interacción entre dos cargas. Pero pueden haber más de dos cargas interactuando con una. Entonces aparece lo que es el principio de superposición, donde yo puedo hacer una suma vectorial. Miren, directamente sobre. Quiero, por favor, jóvenes, ya que mañana les voy a dar libre, que me revisen estos ejemplos. Si ya revisaron los videos, están adelantados, si ya más o menos vieron alguna teoría, revisen a detalle estos ejemplos, por favor. Porque estos ejemplos nos van a servir bastante para varias cosas. De ahí caemos a lo que es campo eléctrico y fuerza eléctrica, miren. Y hay varios, creo que en el video les explican a detalle cómo funciona esto. Sin embargo, jóvenes, tengan mucho cuidado. Miren, aquí tengo, jóvenes, un cuerpo cargado positivamente y otro cuerpo B bien cargado positivamente. Aquí hay una diferencia de cargas muy notoria, sin embargo ambos son positivas. Por lo tanto, yo espero una fuerza de ¿qué entre ellos, jóvenes? De repulsión. De repulsión. Pero vuelvo y repito, bueno, sin embargo,
entre ellos no hay nada, hay un vacío. ¿Cómo se da cuenta una carga que está en la otra? Ahí aparece un término que se llama campo eléctrico. Ahora, la fuerza, jóvenes, esta fuerza, jóvenes, entre ellos, básicamente es un claro ejemplo de la tercera ley de Newton. ¿Ok? De la tercera ley de Newton. Si ustedes se fijan, aquí existe una fuerza eléctrica F sub 0 sobre la carga Q sub 0 y existe una fuerza eléctrica también F sub 0, pero en dirección, ese signo indica dirección contraria sobre la carga A. Ambas fuerzas, jóvenes, en magnitud son iguales, pero son en direcciones opuestas. Por eso se dice que este tipo de sistemas es una referencia muy clara de la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. Y algo que quiero que noten, chicos, muy importante aquí también, es que la fuerza eléctrica, jóvenes, que experimenta la carga B, se debe exclusivamente a la presencia de A y viceversa. La fuerza eléctrica que experimenta la carga A se debe, obviamente, a la presencia de B. ¿Ok? Pero ahí se ve claramente que yo puedo ver la repulsión entre ellos, o la atracción, dependiendo. Ahora, vamos a eliminar, jóvenes, la carga del punto de B y solamente vamos a escribir un punto en el espacio. Y dejamos la carga A tal como está. Cada carga, jóvenes, cada cuerpo que está cargado negativo o positivamente emite algo que se conoce como campo eléctrico. Y ese campo eléctrico se da en todas las direcciones alrededor de esa carga. Y yo puedo encontrar el campo eléctrico, jóvenes, en cualquier punto alrededor de esa carga. Aunque sobre el punto donde yo esté buscando ese campo eléctrico no haya ninguna carga. Miren qué interesante. Por lo tanto, aquí en P, jóvenes, yo perfectamente puedo decir que hay campo eléctrico. Porque el campo eléctrico, jóvenes, es propio de la carga que lo emite. No se les olvide eso. En este caso, jóvenes, P, el punto P es un punto en el espacio. ¿Está emitiendo campo eléctrico el punto P? ¿Sí o no? No. No. No emite porque no está cargado. Ahora, cuando yo tenía la carga B, la carga Q sub 0, este emite campo. Sí, porque tiene carga. Este emite campo y este también me emitirá campo. Lo que sucede, jóvenes, que el campo que emita la carga A la va a sentir la carga B o cualquier otra carga que esté alrededor. Y va a existir en cualquier punto en el espacio, aunque ahí no haya carga. La única diferencia, jóvenes, entre el inciso A y el inciso B, es que en el inciso A hay una carga. Por lo tanto, va a haber una fuerza eléctrica. Sin embargo, el campo eléctrico que está emitiendo la carga A va a ser la misma sobre este mismo carga B que si no estuviera la carga B, si solamente estuviera el punto P. No sé si me están entendiendo, jóvenes. Repita eso último que dijo, ingeniero, por favor. Mire lo que le estoy diciendo. Sobre la carga B, jóvenes, va a haber un campo eléctrico. Ese campo eléctrico, ¿quién lo está emitiendo? Propiamente B. Ojo, ahí tengan mucho cuidado. Sí, B tiene un campo eléctrico, pero el campo eléctrico de B no actúa sobre sí mismo, jóvenes. Es como que usted pudiera levantarse agarrándose del cuello y levantarse en el aire. ¿Alguien encendió algo ahí, jóvenes? Ok. Repito, jóvenes. Sobre la carga B hay un campo eléctrico que él está sintiendo. Pero es el campo eléctrico que está emitiendo ¿quién? A, el cuerpo A. La carga A, correcto. Es cierto. Alguien me dirá, profesor, pero es que B está emitiendo campo. Sí, está emitiendo campo, pero él sobre sí mismo no hace efecto. Ese campo B, en dado caso ese campo que emite B, ¿quién lo sentiría? La carga A. La carga A. Pero en este momento nos estamos olvidando del campo de B. Sabemos que existe, pero nos olvidamos del campo de B.
porque estamos haciendo el análisis sobre el A. Ojo, y ahí se van a dar cuenta que si es positivo o negativa, los campos cambian de dirección. Ok, cuando hagamos ejercicio, todo eso lo vamos a tener muy, muy presente. Pero quiero que lean a detalle y se den sus chances, jóvenes, los que no han logrado todavía avanzar bastante, entre hoy y mañana para que se pongan al día y el miércoles empecemos a hacer problemas ya de lleno. Tenemos todavía unos 10 minutos más para esto. Es decir, entonces, jóvenes, que ve entonces, siente el campo de A. Y en respuesta, como aquí hay carga, va a haber una fuerza. Ya sea una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión, depende del tipo de carga. Ahora, si yo quito esa carga y solamente dejo un punto en el espacio, ¿será que A sigue emitiendo campo, sí o no, jóvenes? Sí, sí emite campo. Y el campo que está sobre el punto P, jóvenes, debido a A, será diferente al campo que estaba sobre la carga Q sub 0. ¿O es el mismo campo? El campo aquí, jóvenes, que representamos con la letra E, ¿será que es el mismo campo aquí, donde ahora ya no tengo carga sobre el punto P? Ambos puntos están a la misma distancia R, jóvenes. Miren, de A. En este caso había carga y ahora no hay carga. ¿Será que el campo eléctrico ha cambiado? ¿O es el mismo? Es el mismo. El campo eléctrico de A, el mismo. Porque es el de A el que me interesa, correcto. ¿Ok? Si hubiesen más carga alrededor de este punto, pues sí, necesito sumarlo vectorialmente. El campo, jóvenes, también es una cantidad vectorial. Ahora, la única diferencia entre A y B, que es la parte que ustedes que les dije yo que les dije, es que cuando hay una carga, este experimenta fuerza eléctrica. Sin embargo, en el punto P no experimenta nada. Sí hay un campo eléctrico debido a la carga A, pero el punto P no se inmuta porque como él no tiene carga, no hay ninguna reacción. Es como nosotros la gravedad la sentimos. Sabemos que está, jóvenes. ¿Ok? Y sentimos su presencia y nos hace un efecto. Es similar esto. Eso, cuando hablamos de campos, podemos hacer una idea entre campos eléctricos y campos gravitacionales. ¿Ok? Ahora, bueno, por ahí vamos a hacer varios ejemplos de esto, jóvenes. Ahí aparece, jóvenes, miren, aquí otra vez volvemos a colocar una carga de prueba Q sub 0, y ahora el campo eléctrico, jóvenes, es igual a la fuerza eléctrica que experimenta esa carga entre la carga de prueba. Ojo, esta definición pareciera ser contradictoria. Porque estoy utilizando la fuerza eléctrica que experimenta la carga de prueba debido al campo emitido por A, miren, y estoy utilizando la carga eléctrica, pero la carga eléctrica también de la carga de prueba, Q sub 0. Y nosotros acabamos de decir que el campo eléctrico, en este caso, ¿quién lo emite? A. Y alguien dirá, bueno, ¿y si lo emite A? Porque estoy usando la fuerza eléctrica que está experimentando la carga de prueba y porque estoy usando la carga eléctrica de la carga de prueba. ¿Va que parece contradictorio? Sí. Parece contradictorio. Que uno dice, bueno, ¿y por qué estoy usando los valores sobre la carga de prueba si quien está emitiendo el campo es A? Realmente no hay ninguna contradicción. Está muy bien descrito, jóvenes. Porque la fuerza eléctrica, ¿quién la provoca, jóvenes? A. Nada más que le experimenta, en este caso, la carga de prueba. Y como le experimenta la carga de prueba, necesito entonces que esa carga de prueba, colocarle su carga del sistema. Pero nos damos cuenta, jóvenes, que al final ese campo, quien lo emite, propiamente es el cuerpo A. Y ya les voy a mostrar por qué. Bueno, aquí hay otras definiciones importantes que quiero que tomen en cuenta. Y aquí está, jóvenes, una de las definiciones de campo eléctrico. No se les olvide, ya la vamos a usar bastante. Que el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica que experimenta la carga de prueba sobre la carga de prueba. Sobre el valor de la carga de prueba, miren. Y aparece este sistema. Despejado. Entonces, jóvenes,
Y hay varias cositas que quiero que tomen en cuenta. La figura 21.16 me dice varias cosas importantes. Por ejemplo, si el campo eléctrico, jóvenes, lo emite una carga positiva sobre una carga positiva, tanto la fuerza eléctrica como el campo eléctrico van en la misma dirección, miren. Ahora, si el campo eléctrico lo emite siempre una carga de prueba, una carga positiva, pero ahora lo que tengo es una carga de prueba negativa, contraria, entonces el campo eléctrico sigue yendo en esta dirección, pero la fuerza eléctrica es hacia el lado contrario. Si ustedes se fijan, jóvenes, en ningún momento el campo eléctrico ha cambiado. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué la dirección del campo eléctrico no cambió en ninguno de los dos casos? A pesar de que cambié la carga de prueba positiva por una negativa. ¿Por qué la dirección del campo eléctrico no cambia? En este ejemplo. Porque sí, lo sigue realizando A. Porque la está emitiendo A y ya no ha cambiado. Entonces A, su campo eléctrico es hacia afuera, miren. Aquí es donde viene la primera una de las definiciones. Que una carga positiva, jóvenes, su campo eléctrico es hacia afuera, miren. Eso está dirigido siempre hacia afuera. Y una carga negativa, su campo eléctrico ¿hacia dónde es entonces, jóvenes? Hacia adentro. Hacia adentro, hacia la propia carga. Cosa importante, nos vamos a tomar en cuenta, no se nos va a olvidar eso. Ok, aquí el ejemplo pudo haber sido con una carga negativa, no hay ningún problema, sigue cumpliendo para ambos casos. Y aquí hacen algunas comparaciones muy importantes con lo que es la fuerza de gravedad, para entender un poquito más esa idea. De ahí vienen dos conceptos importantes, que son el punto origen y el punto de campo. Miren, el punto origen, chicos, es el punto donde está colocada la carga que está emitiendo el campo. Y el punto de campo es donde yo quiero encontrar el campo eléctrico. ¿A qué distancia? Miren, en el espacio. Donde puede haber o no una carga eléctrica. Miren, por ejemplo aquí, miren. Por ejemplo aquí también, miren. El campo es hacia adentro. Miren, ¿se fijaron que el campo cambió? Miren. ¿Por qué? Porque depende de quién lo emite. Si lo emite una carga positiva, el campo es hacia afuera. Miren. Si lo emite una carga negativa, el campo es hacia adentro. Y se hace vectorial de esta forma. Hay que tener mucho cuidado con la forma de dibujar esos vectores. ¿Ok? Cuando hagamos ejercicios, quiero que estén muy, muy pendientes de esas cositas. ¿Ok? Y Q sub 0, pues eso no importa. Aquí tenemos el ejemplo de los dos campos de dos cargas distintas. Miren. Y una parte importante es bastante, jóvenes, recurrir a lo que es el vector unitario, donde ya conocemos de nuestros cursos allá de cálculo, de matemáticas, que el vector unitario es igual a R vector entre la magnitud de R, ¿verdad? Es una forma de escribirlo. Y ese nos da la dirección siempre del sistema. Miren, jóvenes, y aquí está lo que les decía yo. En esta parte de aquí nos damos cuenta, chicos. Bueno, aquí está lo de cargas que salen, cargas que entran, perdón, campos que entran, campos que salen, depende de la carga. Y aquí, chicos, esta parte que les decía yo que parece contradictorio, nos damos cuenta nosotros que no lo es. Porque al final, la fuerza eléctrica, jóvenes, obedece la ley de Coulomb. Miren qué interesante, jóvenes. Más que habíamos dicho que el campo eléctrico, ¿a qué era igual, decíamos, jóvenes? ¿A qué era igual el campo eléctrico? La primera definición que acabamos de dar anteriormente, ¿a qué era igual? Con esto nos vamos. A la fuerza sobre la carga de prueba. A la fuerza eléctrica que experimenta la carga de prueba entre la carga de prueba. Pero la fuerza eléctrica, jóvenes, de la carga de prueba se rige por la ley de Coulomb. Y la ley de Coulomb me dice que eso es igual a la constante K, o 1,4 pi epsilon sub 0, como queramos escribirlo, por el valor absoluto de ¿quién, jóvenes? ¿Del producto de quién? De las cargas. De las cargas, que las cargas ¿quiénes serían? La carga Q, que es la carga de A, y Q sub 0, que es la carga de ¿quién? De prueba. De prueba. Todo eso entre la distancia entre las cargas al cuadrado, ¿sí o no? Sí. ¿Jóvenes? Sí. Sustituyan esta expresión, jóvenes, aquí en esta ecuación. ¿Qué nos queda? Nos damos cuenta rápidamente, jóvenes, que el campo eléctrico es igual a la constante K. Voy a separar, miren, el valor absoluto de las cargas.
entre R cuadrado por Q sub 0. ¿Qué pasa con Q sub 0, jóvenes, en valor absoluto? Si valen lo mismo. ¿Qué pasa con la carga de prueba, jóvenes? Se cancela. Entonces, efectivamente, me doy cuenta que la ecuación que plantearon realmente está correcta, porque al final, implícitamente, aquí en fuerza sub 0, me doy cuenta que el campo eléctrico depende de quién, jóvenes. ¿De quién depende el campo eléctrico? De la carga que emite él. El campo. Campo. El campo. Ahí está, miren. Al final yo me di cuenta. Entonces estaba implícito en esto. Sí, está implícito. Entonces no hay ninguna contradicción. Realmente el campo eléctrico depende de quien emite el campo, que en este caso es la carga Q, que en el caso de nosotros era A. Y la carga de prueba, miren, desapareció. Sin embargo, si yo conozco la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba y conozco la carga de prueba, automáticamente también conozco el campo. No importa cómo lo puedo usar. Ok, y esta forma es la forma de magnitud, pero yo también a través del vector unitario, miren, puedo tener las dos formas. Esta es la forma más general del campo, tanto en forma de magnitud como me convenga, o en forma de dirección. ¿Ok? Todo eso quiero que lo tengan por ahí presente, jóvenes. Me revisan algunos ejercicios más por ahí. Y creo que aquí hay un concepto bien importante. Sí, creo que aquí está. Aquí abajito de esto que acabamos de ver, jóvenes. Y hablamos de campos uniformes. Un campo uniforme, jóvenes, aquí está, ¿eh? Un campo eléctrico uniforme, jóvenes, indica que es un campo, que el campo es el mismo en cualquier dirección. Pero eso ocurre, jóvenes, generalmente cuando tengo un sistema entre placas, por ejemplo, placas paralelas, placas conductoras, miren, donde el campo eléctrico es el mismo. Cuando eso ocurre, jóvenes, el campo eléctrico, yo puedo imaginarme el campo. ¿Con quién hago comparación el campo, jóvenes? ¿El campo a qué se parece, jóvenes, en nuestra relación? ¿A qué condición muy conocida que nosotros tenemos se parece? ¿El campo eléctrico? ¿Al campo qué? A la gravedad. A la gravedad. Por lo tanto, jóvenes, si eso es uniforme, indica que es constante. Y si eso es constante, jóvenes, yo perfectamente puedo también pensar, jóvenes, en las ecuaciones de la cinemática. Si ustedes se fijan, el campo, jóvenes, eléctrico también depende de la fuerza. Aunque sea fuerza eléctrica, sigue siendo fuerza, jóvenes. Miren, entre Q sub 0. Por lo tanto, jóvenes, si el campo es uniforme, ¿cómo es la fuerza, jóvenes? ¿Cómo debería ser la fuerza? También uniforme, ¿no? Y si aplicamos la segunda ley para la fuerza, eso debe ser igual a masa por una aceleración que también es uniforme. De ahí aparece la idea de pensar en la gravedad. Y cuando un campo es uniforme, jóvenes, yo perfectamente puedo utilizar las ecuaciones de la cinemática que vimos en nuestro curso de Física 1. Esa es la ventaja de los campos, de pensar en campos uniformes. También vamos a hacer algunos ejemplos. También quiero que vean el problema 21.5 y el 21.6 para que se den cuenta de esos detallitos, entre otros. Y el 21.7, miren. Todo eso lo vamos a ir viendo, chicos. Viene el cálculo de campos eléctricos, superposición de campos eléctricos. Al final, miren, los campos también son vectores, por lo tanto puedo hacer una suma vectorial sobre diferentes partículas que están distribuidas. Y aquí aparece algo que es muy, muy interesante, jóvenes. La forma en cómo se distribuyen esos campos puede ser a través de densidades lineales, densidades superficiales o densidades volumétricas. Nosotros nos vamos a concentrar un poco en la densidad de carga lineal. La superficial o la de volumen, pues se las vamos a dejar a los que estudian electricidad, física o astrofísica. Y química también, ¿verdad? Los ingenieros químicos también. Cuando entren a su curso de electricidad y magnetismo, física 321. Sin embargo, nosotros vamos a dar una introducción a través de lo que es una densidad lineal de carga. Aquí se hace presente unas técnicas de integración que vamos a ver posiblemente la otra semana. ¿Ok? Antes de entrar a otros capítulos. Voy a dejar una tareita aquí, jóvenes, pero la voy a dejar después, que tiene que ver con estos ejercicios que están resueltos. Esa la voy a dejar despuésito, cuando entremos a eso. ¿No tienen alguna consulta, chicos?
Yo tengo una duda, manejando ingeniero. los conceptos. Díganos, diga. Usted mencionó que el campo eléctrico de la carga positiva es hacia afuera, ¿verdad? Y la de un negativo es hacia adentro, o sea, él. Así colocamos vectorialmente. Vamos a analizarlo desde ese punto, correcto. Entonces, si usted pone, por ejemplo, un objeto con carga positiva y otro con carga negativa, va a ir la positiva hacia la negativa, pero no la negativa hacia la positiva. Veamos. Usted me dice esto. Tengo una carga positiva y tengo una carga negativa. ¿Sí? Eso. Así es, sí, sí. Primero hay que saber alrededor de quién queremos trabajar. Eso es importante. Si nosotros queremos trabajar alrededor de esta carga, que lo voy a llamar Q, y a esta carga Q sub 0, yo necesito trabajar entonces alrededor de esta carga. Pueden haber más cargas. Ahora, si yo trabajo con respecto a esta carga, para mí la carga de prueba es Q sub 0, el campo que me interesa a encontrar, por ejemplo, es aquí, por ejemplo, en este punto. Entonces solamente me interesa la emisión del campo de esta, la cual es hacia afuera. ¿Miren? Por lo tanto, yo dibujo vectorialmente el campo sobre esa partícula donde yo quiero encontrarla hacia afuera, ¿miren? Saliendo. Sin importar que esta sea negativa, ojo. ¿Por qué? Estoy trabajando alrededor de esta carga. Y lo demás pues ya viene dado. Ahora, si es al revés, miren, si la carga con la que yo quiero trabajar es esta es mi carga Q, y ahora mi carga de prueba es Q sub 0, me doy cuenta entonces que el campo de este sistema es hacia adentro. Por lo tanto, si yo dibujo vectorialmente el campo desde acá, sería en esta dirección. Ojo, recuerden lo que les acabo de decir, jóvenes. Es cierto, cada una de estas partículas emite campo, pero yo necesito saber dónde quiero encontrar. Ahora, si yo quiero encontrar el campo aquí, en un punto P diferente, ¿dónde, jóvenes? ¿Dónde alrededor de ese punto P están esas dos cargas? Eso ya es otra cosa, ¿verdad? Miren, yo quiero encontrar, voy a borrar aquí. Yo quiero encontrar, jóvenes, y de hecho voy a cambiar hasta los nombres aquí a las cargas. Esta va a ser Q1 y esta va a ser Q2. Pero yo quiero encontrar el campo en el punto P. Rodrigo fue que me preguntó, ¿no? ¿Quién me hizo la consulta? Fui yo ahorita, ingeniero. ¿Su nombre? Leonardo. Leonardo. A ver, Leonardo. Vamos a ver, quiero encontrar yo el campo eléctrico sobre el punto P. En el punto P no hay carga, solo es un punto en el espacio. ¿Hay campo eléctrico en el punto P, Leonardo, sí o no? No hay. ¿Seguro? No, o sea, que P no emite campo eléctrico, pero sí la otra P no cosa emite, sí. pero por eso le digo, pero que P no emita no me interesa. Lo que me interesa es Ok. saber si sobre P hay un campo eléctrico o hay una influencia sí. de campo eléctrico. Ahí Sí, ¿verdad? ¿Y quién sí. lo está emitiendo ese campo eléctrico? La carga positiva y la negativa. Correcto, tanto la carga Q1 como la carga Q2. En ese caso, jóvenes, yo necesito encontrar una suma vectorial sobre eso. Necesito encontrar el campo eléctrico de la carga 1 y el campo eléctrico de la carga 2. Y como son vectores, tengo que tener cuidado. Tengo que empezar a separar en X, Y o Z, depende si en el espacio, y empezar a hacer la suma vectorial y aplicar Pitágoras, etc. Y tener cuidado también. En este caso, el campo, jóvenes, que emite Q1, miren, iría más o menos en esta dirección, hacia afuera. Pero el campo que emite Q2 iría hacia dónde? De esta forma, miren. Si yo lo dibujara estos dos en un cuadrante, jóvenes, me doy cuenta que el campo de Q1 a P más o menos va en esta dirección. Y que el campo de Q2 a P iría como en el cuarto cuadrante. Todo eso tengo que saberlo dibujar, jóvenes. Si no, me voy a meter en un lío. Hay un lío matemático, un lío vectorial increíble si no lo sé establecer. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Leonardo. Sí, ingeniero. No sé si respondí a su pregunta en eso. Sí, gracias. Recuerde, si estoy analizando dos carguitas puntuales, eso se vuelve fácil. ¿Por qué? Porque si es entre cargas puntuales, siempre va a haber una de referencia y la otra simplemente va a ser una carga de prueba, donde yo me olvido del campo que está emitiendo este.
Es como que no existe el campo de él, ¿no? A pesar de eso, o viceversa. Pero si ya es un punto cualquiera y hay varias caras, tengo que tener cuidado. Para eso existe esto, miren, el principio de superposición. Miren, casualmente aquí está. Y si es cargas distribuidas, jóvenes, como el que vamos a ver nosotros más adelante, que no son cargas puntuales así nomás, bueno, son distribuciones de carga, pero están distribuidas a lo largo de una línea, es necesario aplicar técnicas de integración. Miren. Como en este caso, este aro, jóvenes, está cargado y emite un campo sobre esto. El problema es que ese aro, al estar cargado, yo no tengo un punto, o sea, tengo varios puntos para tomar en consideración. Por lo tanto, no tengo un punto tan sencillo como cuando eran cargas puntuales. Por lo tanto, ocupo usar diferenciales. Necesito encontrar encontrar derivadas y después hacer integrales, jóvenes. Vamos a plantear todo eso, lo vamos a hacer, miren. Todo eso lo vamos a plantear hacer. Pero voy a dejar una tarea para esta parte. No sé si tienen alguna consulta, jóvenes. Antes de irnos ya, porque ya nos agarró la tarde. Y hasta ahí creo que estaríamos ya cubriendo por lo menos la teoría de eso. Están las líneas de campo eléctrico. Quiero que lean ahí en su leidita líneas de campo eléctrico. Es bueno que den su leidita. Dipolos no entra, pero a veces es bueno la lectura. Nunca está de más, jóvenes. Nunca está de más para tener una idea de los dipolos. Sobre los sistemas. Por lo menos teóricamente es bueno leer esas partes. Y ahí estaría básicamente cubierto el capítulo 21, el cual vamos a hacer ejercicios el día miércoles, esperando que ustedes avancen un poco más en el video, si ya lo terminaron, y que esta teoría también la refuercen. ¿Ok? Una pregunta, ingeniero. ¿Cuánto dijo que aproximadamente ya teníamos evaluado? No sé si un 57 puntos, creo, más o menos. No estoy muy seguro. Vamos a ver, 20 más 15, 35. Falta el laboratorio con 15, ¿no? Más 5, las últimas dos contas de lectura son 40, más 3 puntos de los 43 puntos, sí. Creo que 57 puntos ya están evaluados. Oro, faltan 43 que estén evaluados, que no es que los van a tener todos, ¿verdad? Pero tal vez algunos lo deben tener bastantes puntajes. Ya pueden ir sacando una cuenta de cuántos puntos necesitan obtener en todas estas actividades que no hacen falta. Quien está arriba de 35, incluso arriba de 40, pues creo que está con unas posibilidades muy enormes de, obviamente, de aprobar el curso. Sobre todo quien está arriba de 40. ¿Ok, jóvenes? Aún no ha terminado de revisar los exámenes, ¿verdad, ingeniero? No, todavía no. Me falta revisar como unos 14, 15 que espero hacerlo entre hoy y mañana. Y para que vean su ficha. Y como les dije temprano, todavía no están autorizados a hacer ningún reclamo, una observación o algo. Eso va a ser cuando termine de revisar las dos secciones. Voy a autorizar en qué momento hagan eso. Voy a tener ahora